Buenos días a todos y a todas. Vamos a cumplir con el horario, ¿vale? Los que estamos aquí, pues si salimos ayer, pues cumplimos. Si somos buenos para salir, también debemos ser buenos para estar en el Congreso, ¿no? Soy Fernando García, para quien no me conozca, soy de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral. Y bueno, pues soy uno de los responsables, para lo bueno y para lo malo, de este Congreso, ¿no? Hoy os doy la bienvenida a este segundo y último día del Congreso, porque si hay más días yo creo que no llegaríamos, ¿vale? Estamos disfrutando de esta ciudad, que la verdad que nos ha acogido muy bien desde tu punto de vista. Y bueno, y hoy vamos a tener 4 mesas, vamos a hacer primero 2 mesas, luego un descanso y luego 2 mesas y la clausura. Y bueno, creo que hay unas mesas súper interesantes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera mesa que tenemos, gracias al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que aquí tenemos a Pilar Cáceres, la directora del Centro Nacional de Medios de Protección, y la verdad que siempre son unos compañeros de viaje, y cada vez que le pedimos ayuda, no solamente a este congreso, sino en jornadas, pues siempre están dispuestos a colaborar y participar, ¿no? Entonces, esta mesa es el INS frente a los cambios tecnológicos, climáticos y demográficos en el sector. Pues, Pilar, cuando quieras, empieza vuestra mesa. Buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que es un esfuerzo haber madrugado y la verdad que tiene muchísimo mérito. Por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es un placer estar aquí ya en este cuarto encuentro de agroseguridad. Los hemos acompañado durante todas sus ediciones que empezaron en el 2018 y la verdad es que da gusto estar aquí. Me gustaría agradecer especialmente a Juan Pedro y a Fernando por organizarlo, por organizar un encuentro como este donde está claro el interés que hay, basado por una parte pues la necesidad que hay teniendo en cuenta los datos de siniestralidad del sector y también las características específicas que tiene. Y bueno, y el interés se ve pues, en la gran asistencia que hubo durante el día de ayer y que estoy segura que hoy, conforme se vaya avanzando el día, se completará. Hoy vamos a afrontar desde el Instituto esta mesa que hemos titulado el Instituto frente a los cambios tecnológicos, climáticos y demográficos. Está claro que todos hablamos de estas transiciones en todos los ámbitos prácticamente de nuestra vida y cuando abordamos la seguridad y salud en el trabajo también tenemos que tenerlo en cuenta. Estos cambios, estas transiciones que se están produciendo, no cabe duda que suponen retos para la seguridad y salud en el trabajo, pero consideramos que no debemos verlo como esa sensación muchas veces de catastrofismo, de Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar?, sino todo lo contrario. Creo que tenemos que verlo como una oportunidad para superarnos, para avanzar. Nos encontraremos con riesgos que siempre han estado ahí y que ahora a lo mejor tenemos posibilidad de abordarlos de una manera diferente y, por supuesto, surgirán otros o incluso hay veces que no son nuevos riesgos, sino son diferentes combinaciones o entornos que los hacen ligeramente distintos en cuanto a su abordaje. La Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo plantea de una manera muy específica la necesidad de anticiparnos y gestionar de una manera adecuada las transiciones tecnológicas, climáticas y demográficas y su repercusión en la seguridad y salud en el trabajo. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, nuestra estrategia española de seguridad y salud en el trabajo lo contempla específicamente en su objetivo 2. Se ha desarrollado, además, como sabéis, un primer plan de acción donde hay 24 actuaciones directamente relacionadas con estas transiciones y muchas de ellas afectan al sector agrario. Bien, pues nosotros ¿qué pretendemos en esta mesa redonda? No pretendemos venir a dar una clase, lo que pretendemos es un poco poner en contexto cuál es el estado de situación, qué representa, qué queremos decir cuando hablamos de transiciones tecnológicas, climáticas y demográficas y su repercusión sobre la seguridad y salud en el trabajo, establecer un marco de lenguaje común, en cierta forma, ver cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos, cuáles son las oportunidades que podemos aprovechar y, por supuesto, ver qué hace el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ante esta situación. Para ello, hemos organizado la mesa contando con 3 técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En concreto, las 3 personas que me acompañan están en el Centro Nacional de Medios de Protección, que, como sabéis, forma parte del Instituto.
y están adscritas al departamento que se encarga de promover una mejora de las condiciones de trabajo en el sector agrario y marítimo pesquero. Os voy a comenzar presentando a mis compañeras. En primer lugar, tengo a mi izquierda a Esther Duque. Esther forma parte de la Unidad de Gestión de la Prevención y Ergonomía y ella pues, está ahí con nosotras porque está trabajando directamente en proyectos relacionados con la digitalización en el sector agrario y la prevención de riesgos laborales. A continuación, en el medio tenemos a Isabel. Isabel Lara es de Jaén, con lo cual está muy contenta de estar en su tierra y nosotros también de acompañarla. Ella está en la Unidad Técnica de Higiene y lleva proyectos directamente relacionados con el cambio climático, como son todos aquellos aspectos relacionados con el estrés térmico, la exposición a radiaciones ultravioletas y demás. Y por último tenemos a Soraya Herrera, que está también en la Unidad de Gestión de la Prevención y Ergonomía y ella es responsable de proyectos relacionados con los cambios demográficos, la perspectiva de género y los riesgos psicosociales dentro del sector agrario. Entonces, creo que las tres están trabajando en ello y tienen un conocimiento y una experiencia que estoy segura que les va a aportar. Bien, pues comenzando con nuestra presentación o nuestra mesa, me gustaría preguntarle a Esther ¿por qué pensamos que la implementación de la digitalización en el sector agrario es tan importante y cuál es el estado de situación en España en estos momentos? Hola, buenos días a todos. Bueno, yo voy a abordar estos tres temas respondiendo a la pregunta de Pilar, ¿por qué la importancia y la necesidad de la digitalización en el sector agrario? Ya lo expresaron ayer los ponentes de la primera mesa. Realmente la digitalización en el sector agrario es una necesidad. Hoy en día surge del estado que hablamos ayer de incertidumbre y de cambios a los que se somete el sector agrario. Por un lado, el incremento global de la población, como dijimos, que se estima que para 2050 seamos más de 10.000 millones de personas, con lo cual todo ello requiere un incremento en la producción de alimentos, la sostenibilidad del planeta, los recursos son limitados, los requerimientos del cambio climático y, en el caso del sector, la amplia normativa en materia medioambiental a la que está sujeta de carácter nacional y europeo, como comentará mi compañera Isabel, y los retos también del cambio demográfico y la falta de relevo generacional a los que se tratará mi compañera Soraya. En este contexto de cómo alimentar a esta población creciente de forma sostenible, la digitalización aparece, como decíamos también ayer, como una solución para producir más con menos, asegurando también la sostenibilidad del planeta. ¿Y qué nos estamos refiriendo con digitalización? Pues con digitalización nos referimos a un conjunto de diversas tecnologías y, sobre todo, al uso estratégico de los datos para conseguir una producción más eficiente, más rentable, la sostenibilidad de las explotaciones y, por qué no también, desde el campo que nos interesa, la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores. Así se habla de agricultura o ganadería inteligente o smart, las digital farms, se habla de agricultura de precisión, agricultura 4.0, que luego veremos. Con carácter general, podemos decir también que la digitalización la podemos resumir en cultivar con datos. O sea, se trata de adquirir la mayor cantidad de información posible, su análisis, su tratamiento, a través de ahora las nuevas herramientas, inteligencia artificial, etcétera, para conseguir la toma de decisiones informadas y más eficientes. Así tenemos un amplio rango de tecnologías que podemos clasificar en adquisición de datos a través de sensorización, tanto de los cultivos, del suelo, de las variables ambientales, de riego, etcétera, teledetección, dron o satelital. Tenemos todas las nuevas tecnologías en relación con la toma de decisiones, algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, herramientas para la gestión y planificación de las explotaciones y luego otro amplio grupo de tecnologías de actuación, donde puede estar la robotización, la automatización agrícola, el Internet de las cosas, etcétera. ¿En qué estado estamos ahora mismo? Que es donde quería un poquito llegar cuando he dicho lo de la agricultura 4.0. Hay una serie de tecnologías que ya están implantadas
como tenemos los tractores con el guiado automático, el riego más inteligente, tenemos los sistemas de ordeño automático, sistemas de alimentación en ganadería también automatizados. Hay ciertas cosas que ya sí que las vemos ahora mismo en el campo. Sin embargo, muchos otros desarrollos están ahora mismo en fase de investigación, de prueba, pero seguro que los vamos a ver en un futuro. Entonces, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo hizo un informe que no sé si conocéis, creo que fue el 2022, informe prospectivo del estado de la seguridad y salud en el sector agrario en relación con la digitalización, y ahí recogía unos datos de la OCDE y de otros estudios europeos donde señalaban que el índice de digitalización agrario ahora mismo es bajo, está entre el 2 y 8% actualmente. Incluso lo situaban el segundo por la cola en relación con la digitalización con otros sectores. Es decir, que ahora mismo realmente decimos 4.0, pero es como el objetivo que llegará. Como decíamos ayer, llegará, pero ahora mismo estamos como en un 2.0, 3.0. Pero aún así hay que anticiparse a los cambios y hay que estudiarlo. ¿Por qué estamos en este estado? Bueno, pues yo solo quería resaltar, y luego lo podemos comentar en el turno de preguntas, algunas barreras que tiene el sector para la implantación de digitalización, como son fundamentalmente la capacidad económica de las explotaciones. Está formada básicamente por pequeños agricultores y agricultoras que no tienen la capacidad económica para afrontar todas las inversiones que requiere la digitalización. Los problemas de conectividad. Solo el 50% en el medio rural tiene conexión 5G, con lo cual muchas de estas tecnologías ahora mismo no se podrían implantar. Y, por último, las características demográficas de la población, en relación de una edad elevada, cierto nivel de estudios bajo y falta de relevo generacional, con lo cual el agricultor o agricultora, si no ve que algún familiar va a continuar con la explotación, dice, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué me voy a gastar ahora el dinero en esto? ¿No? Entonces, bueno, estas son una serie de barreras. Por otro lado, no todos son inconvenientes, ya que la incorporación de jóvenes, como se dice, agromillennials, y los sistemas de asesoramiento, las redes de transferencia de conocimiento, actúan como motores de transición tecnológica. Pues muy bien. ¿Qué pasa con el cambio climático que todos notamos y cómo está afectando? Isabel, si nos puedes contar al sector agrario. Bueno, pues el tema del cambio climático, si nosotros nos remontamos a hace unos 15 o 20 años, a todos se nos vienen a la mente temas relacionados con el ecologismo, con las especies en peligro de extinción, el deshielo de casquetes polares. Era como algo que quedaba como muy lejano. Pero hoy en día el cambio climático es una realidad, lo estamos viendo todos los años y no podemos ignorarlo. Es algo que nos afecta a todos los niveles y a todas las personas, y en particular al sector agrario, porque, como todos sabemos, pues gran parte de sus labores las realizan al aire libre. Entonces, bueno, pues por citar algunos ejemplos de qué es lo que está provocando este impacto climático, por ejemplo, en cuanto al aumento de temperatura, el estrés térmico es un fenómeno habitual. Como podéis ver en la gráfica de la pantalla, las olas de calor cada periodo estival son más frecuentes, más duraderas en el tiempo, con lo cual esto conlleva unos riesgos para el trabajador. Por dar un dato, según previsiones de la Organización Internacional del Trabajo, en 2030, que parece que está muy lejos, pero está aquí ya, hasta un 60% de las horas perdidas por los trabajadores agrícolas van a estar causadas por el estrés térmico por calor. También tenemos los fenómenos meteorológicos extremos, las inundaciones, tormentas, incendios, lo mismo, cada vez más frecuentes, cada vez más intensos. Estamos viendo casi a diario, bueno, muy a menudo en la televisión, que se producen inundaciones en zonas donde antes era impensable, con lo cual esto genera muchísimo riesgo. En cuanto a la exposición a radiación ultravioleta solar, me gustaría destacar un dato muy importante que quizás muchos de ustedes lo conozcan, pero es un dato, ya digo, muy relevante, porque ya en el año 2007 la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer lo catalogó como cancerígeno del grupo 1 para el ser humano.
Y como digo, esto es un dato bastante importante porque se han realizado muchos estudios de cuantificación de la dosis diaria recibida, entre ellos algunos al sector agrícola, y se han cuantificado exposiciones diarias que superan hasta en 5 veces los límites recomendados internacionalmente. Con lo cual es un dato, como digo, bastante importante y preocupante porque a día de hoy no existe ningún otro carcinógeno del grupo 1 al que los trabajadores estén expuestos de forma habitual, superando los umbrales límites establecidos, ¿vale? También tenemos que destacar el tema del contacto con patógenos. El clima está afectando a los ecosistemas, está modificando sus patrones. Estamos viendo lo mismo, aparecen nuevas enfermedades o enfermedades que ya se creían erradicadas en algunas zonas, la malaria, el dengue, la enfermedad de Lyme. Y todo esto, pues, claro, el clima, ¿cómo afecta? Afecta a la aparición de estas enfermedades porque afecta a los agentes transmisores, la transmisión por vectores. Afecta a su ciclo de reproducción, a su tasa de supervivencia, a la tasa de distribución territorial, etcétera. Y luego también tenemos la contaminación del aire, que diferentes contaminantes hacen que se produzca el calentamiento global y a su vez es un ciclo. El hecho de que haya un calentamiento global hace que aparezcan más contaminantes en el aire. ¿En qué se traduce esto a nivel del trabajador? Pues, por ejemplo, altos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera hace que se promueva el crecimiento de plantas que liberan alérgenos. ¿Qué provoca? Pues que trabajadores que, por ejemplo, ya tenían una enfermedad tipo asma, se vea más intensificada, aparezcan nuevas alergias o nuevas enfermedades respiratorias. Y ya para finalizar, el tema de los productos fitosanitarios y otros agroquímicos como pueden ser los fertilizantes. También se van a ver afectados por el cambio climático. En el tema de los fertilizantes, pues pueden ver disminuida su eficacia por una alta volatilidad, debido a una disminución de la eficacia por una alta volatilización, una degradación acelerada por exposición, lo mismo, a altas temperaturas, exposición directa al sol. Los suelos cada vez van a requerir mayor cantidad de nutrientes. Y en el tema de productos fitosanitarios van a aparecer nuevas plagas o las plagas que ya conocemos se van a hacer más resistentes, lo cual se traduce en un uso más frecuente y más intensificado de estos productos para todos los trabajadores que están directamente e indirectamente relacionados con ello. Y por último, no me gustaría cerrar este estado de situación con el hecho de, que ya lo va a comentar también mi compañera Soraya, es el hecho de los riesgos psicosociales que afectan al trabajador agrícola. Digamos que su sustento depende en gran medida de unas condiciones climatológicas estables, con lo cual el hecho de que pueda venir una tormenta y destruir su cosecha, pues le genera mucha ansiedad, mucho estrés, con los problemas que ello deriva. Pues sí. Así es, y ahora pues acabaríamos este bloque pues con Soraya, que me gustaría que nos contara a qué nos referimos cuando hablamos de cambio demográfico en el sector agrario y cuáles son los aspectos más relevantes a tener en cuenta. Buenos días a todos. Bueno, pues tenemos que hablar de múltiples características que afectan directamente a nivel sociodemográfico a la población del sector agrario. Tenemos que comenzar hablando, como ya todos sabemos, que es un sector altamente masculinizado. Sabemos que hay una proporción muy pequeña de trabajadoras en el sector. De hecho, los datos de la encuesta de población activa, que además vimos ayer en alguna de las ponencias, hablaba de unas proporciones de 75-25, que además en el ámbito de la silvicultura pues, se vienen reduciendo a porcentajes más pequeños. ¿Esto qué pasa? Bueno, pues que evidentemente al tener un sector con poca presencia femenina, hace bastante difícil que exista pues, la reproducción y el relevo generacional. Por lo tanto, eso es una de las características principales del sector.
Bien, por otro lado, tenemos que hablar, además de la poca presencia de las mujeres, tenemos que hablar de la edad media del sector. Bueno, la media de la edad, o la mayoría de las explotaciones agrarias, cuentan con personas de más de 45 años. Evidentemente, pues el dato, a ver, no es que sean personas especialmente mayores, pero, bueno, pues es un rango de edad elevado para el sector. Solo el 15% de los jefes y de las jefas de explotaciones agrarias tiene menos de 45 años. Y esto, como dato general, el 32% del total del sector en la Unión Europea tiene más de 45 años. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos una inversión de la pirámide demográfica. Estos son datos de la Eurostat. Otra de las características es el tamaño de las explotaciones. Si hablamos de los datos que nos aporta la Red Contable Agraria Nacional, el tamaño medio de las explotaciones son 44 hectáreas. Sin embargo, si nos vamos a los datos del Instituto Nacional de Estadística, que hace su recuento cada 10 años, el último fue en el 2020, esa media baja a 25 hectáreas. Evidentemente, por comunidades autónomas, pues los datos varían. Por ejemplo, Canarias tiene una media de hectáreas de 4, ¿no? Las explotaciones agrarias son muy pequeñas. La media nacional, y lo voy a leer porque no me quiero equivocar, la media nacional es que el 66% de las explotaciones agrarias tiene 10 hectáreas de tamaño. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues provoca que la productividad sea menor, provoca que el capital humano sea menor, porque no se invierte en capital humano, no se invierte en tecnificación, en tecnología, y evidentemente los márgenes de beneficio son más estrechos. Eso hace que estemos acotados en el sector. Lo ha comentado mi compañera Esther, y ayer también estuvimos hablando de eso, porque el horizonte este del 2050, más de 9.500 millones de personas, pues es un dato que hay que tener en cuenta, porque vamos a tener una población mundial muy grande y vamos a tener una población agraria pequeña. Por lo tanto, existe una descompensación de sector primario que tiene que alimentar a toda esa población mundial. Los dos últimos datos o características de las que voy a hablar, las he puesto las últimas, pero realmente me parecen de las más importantes. Por un lado, tenemos la fuerza laboral presente, que son los migrantes, que suponen un 13% de la población ocupada del sector, y a los que tenemos que garantizar las condiciones de trabajo. Y, por último, la prevención de riesgos laborales, que es precisamente el foro en el que estamos. La prevención de riesgos laborales se ha convertido en una burocratización que, además, incide directamente en la multitarea de las que muchos agricultores y agricultoras nos hablan. Esta multitarea, como muchos de vosotros sabéis, provoca, es una pata más en los riesgos psicosociales que presentan los trabajadores y las trabajadoras del sector. Muchas gracias a las tres por ponernos un estado de situación de estas transiciones en el sector agrario. Y a continuación me gustaría que, una vez cerrado este primer bloque de puesta en contexto, que abordásemos todo esto que habéis comentado, cómo tenemos que verlo desde la óptica de la prevención de riesgos laborales, cómo afecta a la seguridad y salud de los trabajadores y qué es lo que debemos hacer para garantizar esas condiciones de trabajo y, por supuesto, qué oportunidades podemos tener para mejorarlas. En este sentido, me gustaría, Esther, que tú comenzases hablándonos de la digitalización y los cambios tecnológicos que se están viviendo en el sector agrario y cómo esto afecta directamente a la seguridad y salud. Bueno, el primer reto, como se ha anunciado aquí en materia de digitalización del sector, es precisamente eso, que llegue la digitalización. Superar estas barreras, superar que los agricultores y las agricultoras vean las bondades que puede suponer la agricultura digital, la agricultura 4.0 para ellos, y se decidan a superar esa resistencia al cambio e implantar las nuevas tecnologías y realizar las inversiones necesarias. En materia de prevención,
Esta digitalización, como comentabas, Pilar, tiene ventajas, pero también supone desafíos. Tenemos como técnicos de prevención que aprovechar las oportunidades de nuevas tecnologías para la reducción de los riesgos laborales, pero sin olvidar que hay que hacer una visión integral, contemplando la aparición de riesgos nuevos por las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de trabajo y otros riesgos ya existentes que se pueden ver incrementados como riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Y hay que hacer una evaluación integral, porque lo que puede parecer que mejora en un aspecto, como comentaré después con un ejemplo concreto, otro aspecto pues la podemos estar siendo una pérdida en seguridad y salud de los trabajadores. En cuanto a mejoras de reducción de riesgos, he escogido esta imagen. Esta imagen es de un proyecto de unas carretillas robotizadas de asistencia a la vendimia. La carretilla es la que soporta la carga y va acompañando, se sincroniza con el movimiento del trabajador, de forma que el trabajo tradicional, que implica ir arrastrando la caja y luego desplazándola, lo eliminamos. O sea, eliminamos la carga física de ese trabajo. Bueno, pues esto es una mejora en carga física del trabajador, facilita el trabajo. Evidentemente, esto no lo encontramos actualmente en las explotaciones, pero llegarán estos y otros avances. Encontraremos el campo lleno de mini rombas para distintas funciones. Otra mejora en seguridad claramente deriva de la automatización de las tareas. Al eliminar el factor humano, pues estamos eliminando el riesgo, aunque no queremos eliminar a los trabajadores, pero sí por lo menos de las tareas que suponen un riesgo especial. Podemos hablar de actividades de mantenimiento, espacios confinados, aplicación de sustancias peligrosas, etcétera. Riesgos que son persistentes en el sector y fuente de muchos accidentes mortales, como puede ser el vuelco, el atropello, atrapamientos con la toma de fuerza, pues también hay desarrollos en materia de seguridad y salud, avisadores de vuelco, avisadores de colisión, simuladores, los tractores con el autoguiado, pues todo eso pues hay que aprovechar estas oportunidades. Un tema controvertido es las posibilidades de disminución de carga mental derivadas de las nuevas tecnologías, pues porque ya sabemos que los agricultores, la oposición que hay al cuaderno digital y otras tecnologías en este sentido, pero bueno, en teoría la toma de decisiones informadas a través de toda esta cantidad de datos les va, como decía Isabel, les va a permitir anticiparse a los cambios y, por tanto, disminuir esa incertidumbre, tener control de la explotación y saber gestionar mejor sus recursos, de forma que realmente reduzca la carga mental. Luego veremos que también hay otro riesgo de incrementar carga mental. Y bueno, como último bloque, quería comentar algunas de las cosas que ya se comentaron ayer en la mesa de prevención 4.0, otras tecnologías que se aplican directamente al trabajador, como la monitorización de los trabajadores a través, por ejemplo, de dispositivos wearables con GPS y que pueden hacer que en caso de una emergencia el trabajador se localice más pronto y se le pueda prestar una asistencia más temprana. Voy a dar un dato que se me ha cruzado ahora por la mente, no lo tenía, pero tenemos un estudio sobre patologías no traumáticas en el sector agrario y, aparte de que la incidencia de infartos e ictus en el sector agrario es un 30% superior a la media, tenemos que, si nos fijamos en accidentes graves y mortales, es la primera actividad en mortalidad. El 80% de los sucesos que ocurren en el campo van a ser mortales. Y en otros sectores la mortalidad está por debajo del 50%. Entonces, una atención temprana, ya que hay muchos trabajos que son en solitario, algún tipo de detección de wearables que te pudieran permitir medir las variables del trabajador, podría permitir salvar un cierto número de vidas y eso siempre es a tener en cuenta. Por otro lado, como hemos dicho, hay que tener una visión integral de los riesgos nuevos y emergentes. He elegido esta imagen, bueno, no sé si se corresponde mucho con el campo español, pero al final son unos agricultores de edad avanzada enfrentándose en una tablet a su sistema de gestión, monitorización del cultivo, etcétera. Este es uno de los riesgos fundamentales que estamos estudiando desde el Instituto y donde está muy preocupada también la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, los riesgos psicosociales. O sea, el estrés para un agricultor, con todo lo que tiene de encima afrontar los cambios tecnológicos, que no los entiendes, que no hay transparencia de los algoritmos, no saber, pierdes el control del trabajo, el miedo a perder capacitación, que si se automatiza el campo, que pierdas funciones, que pierdas control. Eso está suponiendo una fuente de estrés que se está estudiando por todos los agentes en prevención de riesgos laborales.
además de otros impactos psicológicos derivados, por ejemplo, del exceso de datos, de un ritmo impuesto por la automatización, aislamiento social, que se puede haber incrementado aún más si se pierden puestos de trabajo, etcétera. Otro riesgo a tener en cuenta, el posible incremento de exposición a agentes, a riesgos higiénicos o riesgos ergonómicos. Está muy bien que hablemos del exoesqueleto, que puede disminuir la carga, pero bueno, el exoesqueleto también supone un peso sobre el trabajador, una limitación de movimiento, una posibilidad de fatiga, pues hay que tenerlo también en cuenta. Trastornos musculoesqueléticos, riesgo de exceso de ruido, vibraciones por la diversa maquinaria, trabajo sedentario, etcétera. Y por último, ¿por qué no?, los riesgos en seguridad. Hemos dicho, hablábamos ayer de drones de 103 kilos, que el riesgo, comentabas que me llamó mucho la atención, el riesgo fundamental creemos que es la caída, pero es el riesgo del estrés del manejo. Pero bueno, hay que contemplar ese riesgo de caída, de cortes, de golpes, hay que contemplar que los equipos son nuevos, a lo mejor se ponen en el mercado y no tienen todas, o sea, tiene que haber siempre situaciones imprevistas, fallos de seguridad. Ha habido fallos en relación con ciberataques, hay un ciberataque a maquinaria John Deere, entonces claro, si tú tienes allí tu maquinaria autónoma y te hacen un ciberataque y se mueve sola, pues claro, eso es un riesgo que habrá que evaluar. También la coexistencia de equipos viejos y equipos nuevos es un riesgo adicional. Y por último, si en un futuro se va reduciendo las intervenciones de los trabajadores a las más especializadas, dejando las otras a la automatización, pues los trabajadores se pueden ver expuestos a menos riesgos, pero esos riesgos que sean más elevados. Como conclusión de todo esto, hay que fomentar esta digitalización. Bueno, es que va a ser una necesidad, o sea, no nos lo podemos plantear, va a llegar, porque si no las explotaciones que no se digitalicen no podrán sobrevivir, pero hay que hacerlo, esta transición, con criterios de seguridad y salud en el trabajo. Podemos ampliar luego en el turno de preguntas, fundamentalmente a través del apoyo también de las administraciones públicas y desde el punto de prevención de riesgos laborales, incidiendo en el fomento de la seguridad y la integración en el diseño de equipos y sistemas. Pues mucha tarea ahí por delante. Pero pasando al cambio climático, donde pues lamentablemente el riesgo no podemos evitarlo en el origen, ¿qué podemos hacer ante esas consecuencias que nos has contado? Bueno, pues contamos con algunas herramientas. Por seguir un poco la estructura de los distintos apartados que he estado comentando antes, el tema del aumento de la temperatura, ya el año pasado se aprobó el Real Decreto Ley 4 de 2023, que establecía la obligación de prever medidas preventivas frente a cualquier riesgo que estuviese relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluido en este caso las altas temperaturas. No podemos olvidar, como bien ha comentado Esther, que aunque esto suponga una medida de protección, sí que puede implicar el hecho de que modificar los turnos de trabajo pues puede suponer un aumento de los turnos de trabajo nocturnos, por ejemplo, con lo cual esto genera unos riesgos porque puede afectar a la disminución de la concentración, la disminución de la velocidad de los reflejos, etcétera, con lo cual eso debemos de tenerlo en cuenta. También me gustaría destacar que aunque no es directamente prevención de riesgos laborales, pero bueno, si seguimos actualmente con el modelo actual, valga la redundancia, muchas zonas agrícolas van a dejar de ser productivas y entonces los trabajadores se van a ver obligados a desplazarse a otros sectores. Pero es verdad que en el sector agrario existe una gran biodiversidad, hay multitud de variedades de especies que son autóctonas de la zona y tienen capacidad de adaptación a las condiciones climáticas cambiantes. Por tanto, vamos a aprovechar esa biodiversidad. Con respecto al tema de los fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, incendios, etc., bueno, pues no podemos, como bien ha dicho Pilar, no podemos eliminar esos riesgos. Pero sí que podemos acudir, por ejemplo, a los sistemas de alerta temprana que me pueden predecir con cierta antelación qué zonas son probables donde se produzca una inundación y esto pues nos va a permitir reducir o minimizar los daños que pueda provocar esa inundación.
No podemos olvidar también en este sentido los riesgos que ocasiona, por ejemplo, la limpieza una vez que se ha ocasionado este daño. Por ejemplo, después de una tormenta o después de un incendio, la caída de los árboles. Entonces, ¿cómo hacemos frente a esto? Siempre con una adecuada capacitación del trabajador y que el trabajador esté adecuadamente informado de los riesgos a los que se expone. Por supuesto, como bien ha comentado Esther, recurrir a la tecnología. Vamos a aprovechar los instrumentos que nos están dando. Los drones pueden ser un ejemplo muy claro para monitorear incendios, para evaluar los daños frente a una inundación o para multitud de tareas relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo. En cuanto a la radiación ultravioleta solar, en este caso nos enfrentamos a dos grandes retos. Ayer ya hicieron un poco la introducción de este tema, y es que, por un lado, no existe una legislación que regule o que establezca unos límites para la radiación ultravioleta solar, y por otro lado es que en España no está reconocido como enfermedad profesional, con lo cual son dos grandes retos que tenemos que intentar solventarlo poco a poco. Independientemente de estos dos retos, para poder hacer frente a la prevención del cáncer de piel ocasionado por la exposición a radiación ultravioleta y también a los problemas oculares, no nos olvidemos de ello, yo creo que la mejor iniciativa es partir de una educación sanitaria, pero a todos los niveles, para que haya una adecuada concienciación y todo el mundo tenga el conocimiento de cuáles son los riesgos a los que se enfrentan. También, bueno, pues puede ser muy útil proporcionar información y orientación sobre, por ejemplo, la protección que ofrecen las cremas de protección solar o los exámenes de piel, y aprovechando para ello todos los medios digitales, por medio de aplicaciones informáticas, redes sociales, páginas web, etcétera, para de esa forma hacer como una difusión más accesible, adaptándonos a esta nueva era en la que nos encontramos actualmente. En cuanto a contacto con patógenos, a nivel de administración es fundamental la labor de vigilancia y seguimiento tanto de las enfermedades como de los agentes transmisores. Y a nivel del trabajador y el empresario, insisto, la formación es fundamental, no solo para el contacto con patógenos o en cualquier riesgo, pero una formación que esté adaptada en fondo y en forma, que se interactúe con el sector, ¿vale? Para que se consiga la adecuada sensibilización, que es lo que pretendemos conseguir. Y ya para finalizar, pues por ejemplo con el tema de la exposición a polvo, pues vamos a aprovechar las tecnologías. Por ejemplo, cada vez más hay cabinas de tractor que cuentan con una mejor ventilación, unos filtros ya cada vez más conseguidos, o vehículos autónomos que no implican la presencia del trabajador. Para utilización de productos fitosanitarios, antes hemos comentado que el cambio climático va a influenciar en un aumento de la utilización de estos productos. Bueno, pues vamos a utilizar tecnología que no utilicen productos fitosanitarios. Por ejemplo, existen tecnologías que mediante láser eliminan las malas hierbas sin necesidad de usar productos fitosanitarios. En definitiva, a mí me gustaría un poco, a modo de resumen, que lo fundamental para el cambio climático y para todo en general en prevención de riesgos es una adecuada evaluación de riesgos, fundamental, donde se clasifiquen y se identifiquen todos los riesgos, una adecuada formación de los trabajadores y una adecuada información a los trabajadores. Pues sí, así es. La evaluación de riesgos la necesitamos, pero no siempre es tan fácil llevarla a cabo de manera correcta. De todo lo que ha ido mencionando Soraya respecto a los cambios demográficos que se están produciendo o que están afectando al sector agrario, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante eso desde la prevención de riesgos laborales? Bueno, pues tenemos diferentes iniciativas que a mí me gustaría destacar.
Por un lado, y siguiendo un poco la línea de mi exposición anterior, los pagos directos a las mujeres en la PAC, en sus líneas estratégicas que van del 2023 al 2027, suponen una excelente oportunidad para la incorporación progresiva al sector de las mujeres. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que aprovechar. Por otro lado, quería hablar de la capacitación o de la formación. Los datos del Ministerio de Agricultura del año 2023 nos dicen que las explotaciones agrarias con personas con una mayor titulación, con un alto nivel de titulación, pues han ido subiendo y se siguen incrementando. El 65% de las personas jóvenes que se incorporan al sector tienen una formación profesional superior o cuentan con el bachillerato, y el 32% cuenta con una formación universitaria. ¿Esto qué supone? Bueno, pues supone que estas personas, evidentemente, están más abiertas a recibir formación en prevención de riesgos laborales y están más habituadas a, pues al cumplimiento, en este caso, de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Estos son los que llamaba mi compañera Esther antes los agromillennials, pues el término está como muy chulo. Vale. Por otro lado, tenemos que decir que las personas con una mayor formación tienden a tener explotaciones agrícolas más rentables y, por lo tanto, esto también influye directamente en la inversión en prevención de riesgos laborales. La introducción de la tecnología, además, es una excelente oportunidad porque te puedes formar desde cualquier sitio, de cualquier manera, a través de cualquier tipo de plataforma y bueno, pues eso abre las perspectivas, y también te puedes formar en prevención de riesgos laborales de manera online. Y en este sentido también me gustaría destacar que estas personas jóvenes con más formación también tienen más presencia en redes sociales. WhatsApp, Instagram y Facebook. Creo que ese es el orden de los porcentajes que se han estudiado. Esto, en principio, pues parece algo anecdótico, pero desde el punto de vista de riesgos psicosociales estamos abordando de esa manera el famoso aislamiento social del que muchos agricultores y agricultoras nos hablan. Por lo tanto, bueno, hay que tener ahí un equilibrio, ¿no?, para el tema de la desconexión digital, pero bueno, es algo que resulta positivo. En cuanto a la demanda de alimentos, como he comentado antes, del crecimiento global mundial, esa demanda de alimentos lo que está haciendo a día de hoy, y de manera progresiva va a seguir, es que los consumidores estemos cada vez más preocupados por lo que consumimos, no solo a nivel de ropa, dispositivos, sino también a nivel alimentario. Estamos dando mucha importancia al llamado Farm to Fork, y desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales también nos importan términos como sostenibilidad, medio ambiente y condiciones de trabajo de las personas que han hecho que nosotros tengamos los alimentos en la mesa. Eso es una tendencia que, bueno, que poco a poco irá aumentando. Por supuesto, es una oportunidad para elevar los estándares de calidad del sector. En cuanto a los migrantes, como decía antes, es una fuerza laboral asentada, creciente, y no sé si lo ha comentado mi compañera Isabel, pero el cambio climático también influye en los movimientos migratorios, porque cultivos que tradicionalmente se cultivaban en una zona geográfica, pues ahora se van a cambiar de zona geográfica, y trabajadores que tradicionalmente trabajan en la cuenca del Guadalquivir, pues se están yendo a Galicia. Esto está pasando ya, es un hecho real, y bueno, el último informe de la OIT así lo expresa. Por lo tanto, esa fuerza laboral que es nuestra, que no es ajena, es nuestra y está en nuestro territorio, también hay que garantizarle las condiciones de trabajo, y hay que garantizarle las condiciones de trabajo seguras, óptimas, en todo el territorio. Y en cuanto a lo que es prevención de riesgos laborales como tal, al cumplimiento de la normativa,
Os he comentado antes lo de la burocratización, pero, por otro lado, como iniciativa o oportunidad, tenemos la simplificación documental, que es clave para, primero, para que las personas que ya estén en el sector no apunten la prevención de riesgos laborales como un hándicap para dejarlo, y también para incentivar que las personas que se quieren incorporar al sector pues puedan hacerlo de manera, no sé, más óptima, más atractiva. Pues muchas gracias y ante tantas cosas que planteáis, que bueno, algunas pues preocupan, sí que me gusta cuando, o sea, la conclusión que se saca de lo que dices, que estamos también transformándonos en una sociedad con mayor responsabilidad social, más justa, más solidaria, más sostenible, con lo cual eso, pues bueno, es una parte también positiva. Pues bien, hemos acabado este bloque en el que se ha intentado ver cómo desde la prevención de riesgos laborales tenemos que tener en cuenta esta transición tecnológica, climática y demográfica. Yo creo que ha quedado más que justificado que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo contemple en su objetivo número 2 de manera específica el que abordemos estas transiciones y que gestionemos la repercusión que tiene sobre la seguridad y salud de los trabajadores. El plan de acción, como comenté al principio, por supuesto, pues está abordando muchas actuaciones. Y ahora pues me gustaría que en el último bloque de esta mesa planteáramos, ¿vale?, ¿qué hace el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con la responsabilidad dentro de la que las funciones de la ley le asigna? ¿Qué hace ante estos cambios y ante la repercusión que nos han planteado mis compañeras que tiene para la seguridad y salud? Con lo cual me gustaría que fuerais en orden presentando cuáles son las iniciativas y las actuaciones que desde el Instituto se están abordando en este sentido. Bueno, en materia de digitalización y de transición digital, el Instituto, la verdad que lleva ya unos años trabajando en las 3 transiciones, teniendo en cuenta, como hemos dicho, los objetivos de la estrategia y el principio general de acción preventiva de tener en cuenta la evaluación de la técnica. El Instituto ha realizado distintas acciones a través tanto de proyectos, campañas de sensibilización, diversas publicaciones, materiales divulgativos, etcétera. Yo ahí he puesto una muestra y voy a comentar algunos, pero os animo a que conozcáis nuestra página web, que bichéis nuestros nuevos proyectos, porque la mayoría son de... Bueno, en marcha yo tengo aquí un listado, no que he puesto ahí, o sea, tenemos un montón de actividades en todos los centros nacionales, del que va a salir pues mucha documentación y muchas actuaciones. Una de las patas, por así decir, de las líneas de actuación en la que el Instituto se ha focalizado mucho, con carácter general, son los riesgos psicosociales de estas transiciones, y así tenemos desde el centro de Madrid, desde el centro de Barcelona, han estudiado mucho la influencia que tienen los nuevos sistemas de trabajo, las plataformas digitales, la gestión algorítmica del trabajo sobre los riesgos psicosociales de los trabajadores. También se ha abordado la temática de la desconexión digital en las empresas. Cuando he dicho se ha abordado es porque ya hay cosas publicadas, pero que estos son grupos de trabajo vivos y que están en funcionamiento. De hecho, están en proceso distintos documentos de distintos estudios. Ahí tenemos, por ejemplo, he puesto una imagen de una campaña que se hizo el año pasado, que era Pulsa Off para estar on, bueno, pues fomentando la desconexión digital. Otro estudio que tenemos en marcha, con carácter amplio, es un estudio prospectivo que lo hemos hecho a través de un proyecto externalizable. Bueno, ya te digo, está en proceso para conocer el estado de situación de la digitalización en España y cuáles son las prioridades, según los expertos, a las que tendríamos que dirigirnos en el plazo más corto. Y ese está ahora mismo en proceso, consultando a través de metodología Delphi a distintos expertos, también incluyendo del sector agrario. Tenemos también línea de trabajo en materia de ergonomía. Ahí os he puesto una imagen de un documento técnico que salió en relación con riesgos ergonómicos de robots, cobots, esqueletos, etcétera. Y los compañeros del centro, sobre todo de Bilbao, han trabajado mucho en robots colaborativos, en automoción y en otros sectores, y hemos sacado desde el Instituto una serie de trípticos en relación con las características, riesgos y medidas preventivas de nuevos sistemas, como son los vehículos autoguiados,
Los robots colaborativos, los exoesqueletos, etcétera. También hay NTP de exoesqueletos, se está trabajando un documento técnico, etcétera. Visto esto, que son algunas líneas generales, ahora quería un poquito vender nuestro libro desde el Centro de Medios de Protección de Sevilla. Sabéis, como ha comentado Pilar, que tenemos el Departamento del Sector Agrario y Pesquero y hemos empezado también a incluir digitalización en casi todas, yo creo que en todas nuestras unidades técnicas del centro. Desde la unidad de gestión y ergonomía hemos puesto en marcha el proyecto que decía Pilar. No tengo una imagen porque acabamos de empezar, no tenemos una publicación hecha. Un proyecto amplio de digitalización en el sector agrario y su influencia en prevención de riesgos laborales. Empezamos el año pasado, empezamos con formación, hemos hecho un curso muy importante los técnicos porque necesitamos, estar al día no, porque como comentabais ayer, estudias una cosa hoy, pasado mañana, puede ser que ya esté obsoleta. Con los profesionales de la Universidad de Sevilla, de la unidad agraria, la verdad que ha sido estupendo, cursos en inteligencia artificial. Y, bueno, pues además de la formación, pues hemos comenzado por hacer un estudio de situación, empapándonos de todas las políticas, las estrategias, los datos del Observatorio de Digitalización del Sector Agrícola del MAPA, que tiene distintos estudios que seguro que conocéis. Y tenemos como objetivo para este año iniciarnos en el estudio preventivo de las ayudas ergonómicas, como las carretillas que comentábamos, que había puesto la imagen antes, y de los dispositivos portátiles o wearables, que creemos que pueden ser una de las innovaciones que podemos abordar a corto plazo y que pueden estar más cercanas en el tiempo, desde el punto de vista de gestión y ergonomía. Luego tenemos otros sectores. En la unidad de seguridad os he puesto ahí una imagen de Segutractor, que me imagino que muchos sí conoceréis, una aplicación y un simulador para la conducción segura del tractor, orientado a tratar de reducir todos los accidentes, muchos mortales, que se producen cada año por vuelco de tractor y fomentar el despliegue de las estructuras de protección ROPS. Habéis puesto una imagen, hemos hecho varias jornadas también al respecto. La unidad técnica de fitosanitarios, por otro lado, está estudiando lo que es la aplicación de precisión y la aplicación con drones. Comentabais ayer en la mesa 1 pues, las ventajas que supone la aplicación de fitosanitarios con dron. Nosotros hemos colaborado en el proyecto que comentabais de GoFitodrone, ha colaborado el Instituto Nacional a través del CNMP, realizando una toma de muestras de la exposición de los trabajadores en la aplicación con dron, pero para ver no solamente el que maneja el piloto aplicador, sino también transeúntes, residentes y trabajadores que realizan mezcla carga. Están ahora mismo los compañeros elaborando los resultados y van a publicar 2 artículos en la revista del Instituto y una revista internacional. Os adelanto que sí, efectivamente, para el aplicador la exposición a fitosanitarios disminuye, pero sin embargo, claro, la capacidad que tiene el dron de cargarse de fitosanitarios es reducida. Hay que repetir muchas veces, hasta 10 diarias, la mezcla carga. Eso implica que a esas personas sí que se les aumenta su riesgo. Con lo cual, como dije, hay que tener una visión integral, que hagamos las tecnologías y como técnicos de prevención, pues hay que adecuar las evaluaciones de riesgo en todos los aspectos que conlleva. Además, también los compañeros están participando en un grupo internacional, EUPAF, de aplicación variable de fitosanitarios y de cómo afecta ello al modelo que existe actualmente para medir la exposición, o sea, para predecir la exposición y que se utiliza a su vez para la autorización de productos fitosanitarios. O sea, como veis, estamos en todos los frentes. Y por último, pero no menos importante, sabéis que el Instituto es organismo notificado en materia de EPIs y el departamento de EPI, que está en Sevilla, y muy bien, si meto la pata, pues Pilar me puede corregir, ha iniciado una línea también en materia de EPI inteligente. Bueno, hablamos de EPI inteligente, pero realmente lo que hay en el mercado ahora no son EPIs con pequeñas adaptaciones, pero al no existir una normalización, pues no existe, todavía no es un EPI todas estas ayudas de refrigerado, Entonces, ellos están trabajando en eso, en el seguimiento de la normalización, que es necesaria para la certificación de estos equipos, asistencia a congresos, a seminarios, a ferias, y viendo también cuáles son las innovaciones que se están poniendo en el mercado.
Y bueno, como os decía, os animo a que estéis en contacto con nosotros y todo lo que necesitéis, y que la digitalización no está solamente aquí, sino como es una materia transversal, pues aparece en otros estudios como de cambio climático o de cambio demográfico. Bueno, pues a nivel de cambio climático, como bien ha dicho Esther, yo os pongo aquí una muestra como de los trabajos más recientes o de las líneas de trabajo en las que nos encontramos actualmente. Trabajamos en varios grupos relacionados con el cambio climático, tanto internamente como a nivel europeo. Por ejemplo, bueno, a nivel europeo el INS pertenece a un grupo de trabajo de la Comisión Europea cuyo objetivo es prestar asesoramiento en políticas y medidas de la Unión Europea relativas a la protección de la seguridad y salud en el trabajo derivada del cambio climático. También el Instituto es miembro de la red de investigación PEROS, que aborda el tema de la radiación óptica, en concreto una parte especial dedicada a la radiación ultravioleta. Y este grupo surgió básicamente para detectar qué necesidades existen en este sentido. Y bueno, pues partimos de las dos necesidades básicas que ya he comentado anteriormente y que me gustaría recalcar, y es que no existe legislación como existen, como por ejemplo para el ruido. Incluso el Real Decreto de Radiaciones Ópticas excluye de su ámbito de aplicación el tema de la radiación ultravioleta solar, y que no existe un consenso para poder declarar el cáncer de piel producido por exposición a radiación ultravioleta solar como una enfermedad profesional. En cuanto a líneas de trabajo actuales en las que nos encontramos inmersos ahora mismo, pues he destacado ahí dos. Como bien ha dicho Esther, no tenemos imagen porque todavía no hay una publicación, entonces bueno, he puesto así un poquito el título más o menos para que os hagáis una idea. Una es la revisión del método WGT para su aplicación en trabajos al aire libre. El objetivo de esta línea de trabajo es intentar facilitar metodologías o herramientas de apoyo para facilitar la gestión del riesgo por calor al que se enfrentan muchas empresas. Y otro proyecto también es el estudio y comparativa de la protección frente a radiación ultravioleta de textiles, de la ropa de uso general, frente a textiles que cuentan con UPF, con el factor de protección ultravioleta que declara el fabricante. También a nivel de sensibilización, el año pasado se lanzó una campaña que no sé si espero que muchos de vosotros la conozcáis, es Con Sol, es tiempo de prevención. Y bueno, estaba basada fundamentalmente en dos riesgos: el riesgo por temperaturas extremas, cuyo lema era en el trabajo que el sol no dé ni golpe, y otra relacionada con la radiación ultravioleta, cuyo lema era que en el trabajo el sol no te queme. Entonces se elaboraron numerosa documentación, vídeos, carteles, folletos, con el objetivo ese, de llegar a la máxima población posible. Y este año se va a volver a repetir la campaña, se va a ampliar los medios de difusión, se están diseñando unas cuñas para que salgan por la radio y, bueno, pretendemos que llegue a más gente el mensaje. También se ha elaborado diferente cartelería, como podéis ver en la pantalla, por ejemplo, pues con respecto al uso de cremas de protección, que a día de hoy todavía sigue alguna gente preguntando ¿es un EPI? ¿No es un EPI? Pues se ha elaborado este tipo de carteles, relacionado también con las gafas de sol. Y luego también, bueno, pues algunos artículos también hemos publicado en la revista de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también pues quería destacar la participación en distintos congresos, que lo que hacemos es pues dar a conocer todos los trabajos que el Instituto lleva a cabo. Por citar los más recientes, pues el año pasado en febrero en Zaragoza estuvimos en el Congreso Nacional de Fotobiología hablando sobre radiación ultravioleta.
Y en octubre, en Madrid, participamos en la Jornada Europea de Cancerígenos de Origen Laboral, también abordando el tema de la radiación ultravioleta. Bueno, pues yo tengo aquí un montón de cosas, voy a señalar las más relevantes. Sí que me gustaría destacar algo que han dicho mis compañeras, y es que desde el Instituto nos formamos de manera continua, activa, consciente, porque, bueno, pues intentamos estar, como decía mi compañera Esther, lo que hoy es actual, mañana no, entonces intentamos como ir por delante. En el ámbito sociodemográfico, bueno, pues tenemos diversos grupos de trabajo. Trabajamos con las comunidades autónomas para la determinación de las necesidades preventivas desde el punto de vista de la perspectiva de género. De manera interna y de manera multidisciplinar, todos los centros del Instituto trabajamos en un grupo de diversidad de género. Desde el Centro Nacional de Medios de Protección coordinamos, Isaac y yo coordinamos el subgrupo de trabajo de la Comisión Nacional. Estamos encargados de elaborar el plan de acogida para migrantes y personas temporeras. Plan de acogida desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo. También trabajamos conjuntamente con Madrid para la determinación de las necesidades preventivas del colectivo migrante y de esta manera intentar adelantarnos a ellas. Ayer Pepe Millán en su presentación habló del proyecto Safe Habitus. El proyecto Safe Habitus, que es un proyecto de la Unión Europea dentro del Horizonte Europa. En este proyecto participamos muy activamente en todas las patas que tiene el proyecto y bueno, es un proyecto muy interesante porque intenta transformar la seguridad y salud en el trabajo implicando a todos los actores, ¿no? A todas las partes que tienen que decir algo en el sector. También realizamos diferentes estudios sociodemográficos desde el punto de vista del colectivo migrante. El último, que os animo a que le echéis un vistazo en nuestra página web, es del año 2023 y bueno, está publicado por el Observatorio de Condiciones de Trabajo. No podemos hablar de demografía y de edad y de sociodemografía sin hablar de nuestra última nota técnica de prevención al respecto, que es la 1176, sobre las acciones clave en edad y diversidad generacional. Y aquí quiero hacer una especial mención porque esta nota técnica supone un avance. Históricamente hablábamos de, históricamente quiero decir ayer, perspectiva de género y perspectiva de edad, pero es que ya estamos en otra fase. Estamos hablando de diversidades y las diversidades incluye todo, género, edad, etcétera. Por supuesto, apoyamos y animamos a utilizar el programa Prevención 10, que, como sabéis, facilita la gestión de los riesgos laborales en empresas de hasta 25 trabajadores. También participamos en el proyecto Visión Cero. El proyecto Visión Cero, que, como sabéis, es un proyecto de la Asociación Internacional de Seguridad Social. También es un proyecto muy innovador porque intenta transformar el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo y entonces el Instituto lo que hace es participar en este proyecto adaptándolo a nuestra normativa, a nuestra legislación y también a nuestras características y, por supuesto, adaptándolo al sector agrícola. Por eso ahí está nuestro cartel de Visión Cero en el sector de la agricultura. Y, por último, no por ello menos importante ni muchísimo menos, estamos trabajando desde hace varios años en el análisis, investigación, estudio de los riesgos psicosociales en el sector agrario y esperamos que próximamente os podamos ofrecer información, documentos técnicos al respecto.
Bueno, pues muchas gracias a las tres. Bueno, dejar claro que no hemos venido aquí a vender todo lo que hacemos. Primero, que lo que hacemos solos no podemos hacerlo. Tenemos muchos aliados, muy buenos compañeros y solo sumando entre todos podemos llegar a conseguir hacer pues todo esto que se ha presentado. La idea es que podamos compartir todo eso, que se pueda usar, que no estamos todos sobrecargados de trabajo. Hay muchísima tarea en los temas que se han estado mencionando y yo creo que muchas veces se hacen trabajos que después no se difunden, no se conocen y estamos todos trabajando, repitiendo trabajos, con lo cual la idea es que se use, que se aproveche, que por supuesto se critique, si hace falta, se mejore y se avance. Muchas gracias a las tres por vuestras intervenciones. Yo creo que he estado un poco tomando notas y que nos ha, como resumen, creo que las intervenciones que han tenido mis tres compañeras nos pueden ayudar primero a saber a qué nos referimos cuando estamos hablando de los cambios tecnológicos, climáticos y demográficos con respecto a su influencia en la seguridad y salud en el trabajo en el sector agrario. Ha ayudado también, creo que, a resaltar que ahora más que nunca ese enfoque multidisciplinar que siempre defendemos que es necesario en la prevención de riesgos laborales, pues ahora es crucial para poder actuar ante cosas tan novedosas que no van a venir, sino que ya están aquí. Con lo cual, es importante tener expertos en la materia para poder generar conocimiento, anticiparnos a los riesgos y poder realmente hacer una labor preventiva. También nos ayuda a insistir en que solo con la adecuada formación y sensibilización podemos hacer que todo ese conocimiento que se está generando y que, como bien han dicho mis compañeras, vamos aprendiendo a la vez que generando, porque todo va muy rápido, pues solo difundiéndolo, solo formando, podremos realmente contribuir a mejorar las condiciones de trabajo. Y, por último, tener muy claro que la colaboración es crucial entre todas las partes implicadas. Tenemos que sumar esfuerzos. Somos pocos, con mucha tarea, y la colaboración entre técnicos de prevención, administraciones, agentes sociales es fundamental para poder continuar avanzando, abordando estos nuevos retos que tenemos y aprovechando las oportunidades que han dado muchos ejemplos que nos brindan precisamente estas transiciones. Esperemos que todas estas iniciativas que se han planteado continúen, que el segundo plan de acción seguro que va a tener también actuaciones que van a contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el sector agrario y bueno, que muchos de vosotros también tendréis en vuestros ámbitos de competencia iniciativas que sumarán a todo esto. Y bien, pues la sala se ha ido llenando, lo cual pues da mucho gusto. Sé que la noche fue dura, pero bueno, como estoy segura de que hay interés en el tema, de que el tema interesa, el tema preocupa, seguro que muchos tenéis pues a lo mejor dudas o cosas en las que queréis profundizar y preguntar a mis compañeras, incluso también, cómo no, compartir vuestras preocupaciones, vuestras iniciativas, vuestros trabajos y conocimientos, y por eso hemos querido dejar, ya vamos muy justitos, pero creo que 10 minutos por lo menos tenemos para que, por favor, intervengáis y participéis en esta mesa en la que pues seguro que podéis contribuir y para nosotros sería muy, muy enriquecedor. Así que la palabra es vuestra. Hola. Buenos días. Ha señalado que hay que superar las barreras de la digitalización apoyando al sector. ¿Cómo podría ser ese apoyo y qué haría falta? Bueno, hay muchos frentes abiertos en los que el sector va a agradecer el apoyo de las administraciones públicas. En primer lugar, hace falta una difusión, como hemos dicho, para concienciar al sector de las bondades y de las necesidades de la digitalización. El sector es un sector con unas características particulares y se ha observado que la mayor acción para difundir o de publicidad es, como decían ayer, entre pares, el boca a boca, el ver lo que hace el agricultor o que te lo diga directamente tu asesor. Entonces, las redes de transferencia, impulsarlas es muy importante, los servicios de asesoramiento.
Por otro lado, las líneas de financiación. O sea, es necesario que toda esta tecnología pues, se democratice. O sea, no esté solamente al alcance de los grandes propietarios, sino también de las pymes, del pequeño propietario. Entonces, es necesario abaratar los costes y que haya líneas de financiación. Yo solo, a lo mejor aquí podríamos destacar un dato que a mí me llamó la atención. Al leer uno de los informes del Observatorio de Digitalización del MAPA, donde decía que el porcentaje de uso de las ayudas que están disponibles a día de hoy es bajo. Por su burocracia, por su desconocimiento, por la complejidad que tiene el solicitar todas las ayudas. Sabemos que están las ayudas de la PAC y del Plan Estratégico de la PAC, que es objetivo estratégico, objetivo transversal la digitalización y contempla ayudas de asesoramiento para proyectos de grupos operativos, ayudas directas. Hay ayudas también de la estrategia de digitalización del MAPA, pero no están llegando al sector de forma completa. Entonces, esto hay que planteárselo, a ver qué puede ser. Y bueno, y otro elemento fundamental es la conectividad. Sabemos que está la Agenda de España Digital, el Plan PEVA. O sea, hay que mejorar la conectividad de las zonas rurales para que puedan realmente poner esto en marcha. Buenas. Para Isabel, has comentado antes sobre el Real Decreto Ley 4/2023. Quería saber, en tu opinión, ¿qué novedades o qué obligaciones crees tú que puede tener para las empresas el tema del cambio climático? Bueno, pues como he comentado antes, el Real Decreto lo que hacía era modificar al 486 mediante una disposición adicional única, que lo que establecía era la obligación de prever medidas para proteger a los trabajadores frente a riesgos que estuviesen derivados de fenómenos meteorológicos extremos. Y en concreto era el tema de la exposición a altas temperaturas. Entonces, lo que establece el Real Decreto es que esta obligación, y especialmente cuando se comuniquen niveles de alerta naranja o roja por altas temperaturas declaradas por la EMET, bueno, pues existe la obligación de identificar todas aquellas tareas que no se pueden realizar bajo condiciones climáticas extremas, y en los casos concretos en los que se dicten estas alarmas se debe de reducir o incluso modificar las jornadas de trabajo, o incluso prohibir la realización de determinadas tareas a determinadas horas del día, siempre y cuando otro tipo de medidas preventivas que se hayan intentado aplicar no garanticen la protección del trabajador. Entonces, la obligación fundamental para las empresas es que tienen que identificar en la evaluación de riesgos qué tipo de tareas son las que no se pueden realizar en condiciones climáticas extremas. Vale, gracias. Los servicios de prevención se tienen que poner las pilas con esto, ¿no? Con saber identificar esto y saber asesorar correctamente. Sí. Muy bien. A ver, me ha quitado la pregunta Anguieru, pero os voy a comentar otro aspecto, porque acabo de ver una noticia de mi comunidad autónoma, que es La Rioja. Estamos hablando de cambios del cambio climático, pero se nos está olvidando también los cambios en el consumo de ciertos productos. En La Rioja ahora mismo hay un excedente de vino, que el año pasado se financió la cosecha en verde. Este año, en el titular lo ponía, no sé cuántas, 48 millones de kilos de uva parece ser que se van a tirar al suelo porque no se consume vino. Entonces, eso también genera cierta incertidumbre a los agricultores. Entonces, habría que, pues eso, otro riesgo, ya no solo el cambio climático, es que los hábitos de consumo cambian
están en una incertidumbre constante. En La Rioja, bueno, el cultivo mayoritario es la vid. Con la falta de mano de obra en el campo y las dificultades para la contratación, al final se ha optado por el cultivo en espaldera. Todo eso se coge con máquina prácticamente. Y esos factores también habría que tenerlos en cuenta. Se le está poniendo todavía más complicado el trabajar en lo que pues algunos es su vida, el campo. Se están viniendo, me di cuenta, digo, jolín, al final vamos a hacer todos lo mismo, porque mucho cultivo de almendro, cuando produzcan todos el precio bajará, entonces ya va a haber un problema. Pistacho también, vi también varios, y digo, no sé, creo que no es tan fácil cambiar en un cultivo agrícola. Hay que esperar mucho tiempo hasta obtener un rendimiento y, sin embargo, en una empresa cambiar algo le supone menos esfuerzo o se recupera antes la inversión. Entonces, creo que eso, que hay muchos más factores de los que encima hemos puesto encima de la mesa. Bueno, no sé si querías una intervención, pero yo puedo aportar desde el punto de vista tecnológico que, claro, las nuevas tecnologías, como ayer comentasteis, que las plataformas ya no son solamente de que te traigan la pizza a casa, o sea, también van a llegar a los productos del campo. Igual el análisis de las tendencias del mercado también se puede abordar desde las nuevas tecnologías y en los próximos tiempos pues también había una previsión, seguro incluso hasta de inteligencia artificial, que te diga, oye, el mercado va por aquí, ve reservando, ya ve preparando una parcela para esto. Seguro que las nuevas tecnologías van a tener una influencia en los próximos años también en el tema de identificar tendencias del mercado. Sí, pero muchas gracias por tu intervención, porque es verdad, esto es un sinfín, o sea, no se acaba nunca y es importante el poner encima de la mesa pues temas como lo que tú has planteado para tenerlos en cuenta y estudiarlos, ¿no? O ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a dejar por finalizada. La verdad que ha sido un placer escuchar a los especialistas en la materia, a los estudiosos y que se van adelantando a esta serie de cambios climáticos, demográficos que están llegando, que ya están aquí. Y la verdad, bueno, que daros las gracias, como siempre, al Instituto Nacional, de que siempre que os pedimos, pues estáis con nosotros, ¿no? Yo, un poquito por ya rematar y empezar con la nueva mesa, he leído una noticia de que aquí en España hay 60.000 ingenieros agrónomos. La gente no quiere ser ingeniero agrónomo, hacen falta más. Las notas de corte son un 5. Necesitamos más especialistas, a lo mejor, ¿no? No sé si los servicios de prevención ajeno, cuando mandan gente a hacer evaluaciones de riesgos, teniendo en cuenta los riesgos los tangibles, ¿no? Los de seguridad, vamos teniendo en cuenta esto, si realmente tienen especialistas, también ingenieros agrónomos, que hacen esas evaluaciones de riesgos, ¿no? A lo mejor hace falta más especialización, ¿no? Pero bueno, lo pongo ahí encima de la mesa. Que